Bien, pues saludamos a todos los que nos acompañan aquí hoy, a todos los que nos acompañan por internet. Hoy vamos a iniciar el estudio, una serie de estudios, diríamos, todo el tiempo que requiramos, que vamos a estudiar la carta a los Hebreos. Entonces, pues vamos a orar para iniciar y ya repartimos las hojas, enviamos ahí al diálogo de la iglesia el estudio de hoy para los que nos están viendo por internet y puedan bajarlo. Vamos a, vamos a acercarnos a nuestro Dios en oración. ¿Quién de ustedes le gustaría orar? ¿Avisaí? Ok, adelante. Hoy te que vamos a tener una buena tarde, que vamos a aprender algo de este estudio y también sobre edificación y también queremos que sea un nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a la carta a los Hebreos. Pero antes, de hecho, de leer, aquí tenemos en la lección el título y se llama Cristo y su obra perfecta. Hay una consideración que se tiene que hacer siempre que se estudia un libro de la Biblia, para no ir de tema en tema, porque el contenido de cada libro es muy amplio, muy amplio y podemos pasar años con un solo libro. El asunto es estudiarlo en base a un tema. Ahora, generalmente se dice, bueno, el tema de tal carta es este y se trata de definir, pero podemos encontrar diferentes situaciones que en el libro de Hebreos podríamos decir que una es el nuevo pacto, otra es la superioridad de Cristo o el sacerdocio de Cristo. Lo que vamos a nosotros a ver es Cristo y su obra perfecta. Vamos a estudiar la obra de Cristo, la persona de Jesucristo en la carta a los Hebreos, y eso nos va a llevar a tocar los diferentes temas. Ahora, esto pues es como una nota para señalar que quizás hay algunas cosas que no profundicemos por el enfoque que estamos teniendo en la obra de Cristo a lo largo de la carta a los Hebreos. Cristo y su obra perfecta sería la serie de estudios. Y dice, la carta a los hebreos debe ser primeramente entendida desde la perspectiva de un hebreo, israelita, hebreo de nacimiento, conocedor de la ley de Moisés y de todo el Antiguo Testamento, es decir, alguien que conoce la ley de Moisés, que conoce todo el Antiguo Testamento y que se ha convertido a Cristo. Es decir, no es para alguien que simplemente es hebreo, pero no ha creído en Cristo. Y esta es una nota importante porque hoy en día tenemos corrientes muy fuertes de judaísmo, mesianismo, que en realidad no han creído en Cristo, han creído en alguna versión hebraica de Cristo, más no en Cristo, como lo señala la carta a los hebreos. Y esto va a ser algo que tengamos que recordar en un momento u otro. Entonces, hablamos de que el público inicial, seguramente porque no se tiene un registro exacto que nos dijera quiénes fueron los receptores de la carta, los receptores iniciales, los destinatarios, pero sí se entiende que eran judíos que se habían convertido a Cristo o hebreos que se habían convertido a Cristo. Dice, sin embargo, también a los cristianos gentiles, y estos somos aquellos que nunca estuvimos en la ley de Moisés. Un punto importante es entender precisamente que nosotros cuando nos convertimos a Cristo, entramos directo al nuevo pacto y nunca pasamos por el antiguo pacto, y esa parte a muchos escapa. Pero vamos a poder entender eso a lo largo de esta serie de estudios. Estos somos llamados cristianos gentiles. Esta carta nos revela y aclara ampliamente la obra de Cristo y nuestra comunión actual con el Padre. Como es nuestra relación con Dios, tenemos que verlo a lo largo de esta carta. Ahora, primeramente, hablemos del autor, porque si en toda la Biblia hay una discusión sobre el escritor de, de un libro de la Biblia, es la carta a los Hebreos.
Creo que ahorita escapa en mente si acaso alguno, pero no recuerdo algún otro libro que tenga esa duda. ¿Quién fue el autor? Bueno, el autor finalmente dice, con toda certeza podemos decir que el autor de esta carta es Dios. Ahora, como lo es de toda la Biblia. Por eso a veces uno comete el error de decir, bueno, el apóstol Pablo dice que, pero en realidad es Dios el que dice. El apóstol Juan dice que, pero en realidad es Dios el que dice que. Bueno, el autor de esta carta es Dios, definitivamente. Pero como habrás notado, a diferencia de todas las demás cartas que contiene el Nuevo Testamento y decíamos también las del Antiguo, esta no nos señala el nombre de quien la escribió. Ok, el Antiguo Testamento no señala quién la escribió, pero se entiende la autoría de todos los libros de la Biblia, menos de esta carta. Ok, todos los libros del Nuevo Testamento, todas las cartas finalmente, tienen una nota sobre quién es el autor. Y dice, para distinguirlo de Dios como el autor, se utiliza el término agiógrafo, del griego agios, que significa santo, y grafos, que significa escritura o escrito. Entonces, el escritor santo, el agiógrafo, es a quien no conocemos. Entendemos que el autor de toda la Biblia es Dios. Dado que Dios ha decidido no revelarnos el nombre del agiógrafo, entendemos que esto no es relevante para nuestra comprensión de la carta. De hecho, seguramente resulta más adecuado. Hace un tiempo leí un libro que trata diferentes temas que algunos, bueno, trata un tema interesante que tiene que ver en parte con lo que está escrito en la carta a los Hebreos, pero el autor sostiene que el autor es Pablo y trata la carta como si fuera Pablo el que estuviera escribiendo. En realidad, la mayoría de las personas les gusta pensar que es Pablo, que por alguna razón no quiso poner su nombre en la carta, pero eso es una mera conjetura. Es decir, como dice aquí, eh, seguramente resulta más adecuado no saber quién es el escritor de la carta, porque tal vez de ahí se agarraría para establecer controversia. Dice, por lo tanto, cualquier presunción de definir el autor, además de ser mera conjetura susceptible a ser errónea, porque muchos autores, muchos estudiosos señalan, Pablo, por el dominio de la Septuaginta y del griego, no puede ser el autor de esta carta. Sin embargo, dice susceptible a ser errónea. Además de esto, constituye un reto a Dios. Es decir, Dios no nos quiere decir quién es el autor de la carta y nosotros andamos por ahí señalando que fue Pablo, que fue Bernabé, que fue Apolos, que fue alguien más. Pero la realidad es que cualquier forma literaria que pudiéramos encontrar del apóstol Pablo en esta carta, seguramente seguramente habría alguien más en su tiempo que pudiera escribir exactamente igual. Es decir, no tenemos ni siquiera bases para poder elegir a un agiógrafo, porque dice el siguiente párrafo. A fin de concluir esta parte, entendiendo el motivo de Dios para no revelarnos todo, veamos 4 pasajes. Vamos a ver 2 Corintios 8, 18 al 19. Este es interesante. El siguiente pasaje, ¿ese quién lo va a buscar? Luis, ok, 2 Corintios 8, 18 al 19. Segunda a los Corintios 12, 18. ¿Quién lo busca? ¿Soy? Vamos a dejárselo a Sol. Luego, Filipenses 4, 3. Natán, ok. Apocalipsis 10, 4. Silvia. Ok. Vamos a ver qué nos dicen estos pasajes para entender que, pues para ubicarnos cuando Dios no nos revela algo. Ok, vamos a ver 2 Corintios 8, 18 al 19. Hemos enviado a hermanos en las cosas del Evangelio se han divulgado por todas las iglesias. Y no solo eso, sino que también ha sido designada por las iglesias como nuestros compañeros de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. Ok, el hermano cuya fama Se ha dado a conocer. ¿Quién es ese hermano del que habla Pablo? Bueno, vamos a ver el siguiente pasaje.
es segunda a los Corintios 12:18. No es que espera porque él enviere al otro hermano. ¿Acaso tuvo ventaja de ustedes? ¿No nos hemos producido nosotros en el mismo espíritu debido a las mismas usadas? Ok, primero en el pasaje que leímos hace un momento nos dice que Tito fue y luego Pablo dice y también enviamos al hermano cuya fama. Ahora dice que fue Tito y que también fue el otro hermano. ¿Quién es ese otro hermano que era famoso entre las iglesias, por lo menos la de Filipos y la de Corinto? No lo sabemos, pero vamos a leer Filipenses 4:3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a esta mujer que han compartido mis luchas a la causa del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ok, Pablo da varios nombres, Evodia, Sintique, Clemente, en la iglesia de Filipos, pero a este fiel compañero no nos da su nombre. Posiblemente sea el mismo de la segunda carta a los Corintios, porque Pablo escribe finalmente respecto de la iglesia de Macedonia y la de Corinto, y la gente de Macedonia, donde está Filipos, que va a ir a ver lo de la colecta en Corinto. Pero ¿quién es este personaje? No sabemos, Pablo no nos lo quiso decir. Cuando lleguemos al cielo le podemos decir, oye, ¿quién es el hermano famoso en todas las iglesias cuyo nombre no nos revelaste en Corinto, en la segunda carta a los Corintios, ni en Filipenses? Posiblemente sea el mismo o tal vez sean dos diferentes. Ese compañero que batalló con Pablo y que le pide que atienda a estas hermanas que no se ponen de acuerdo. Bueno, hay algo interesante. Apocalipsis 10:4 es un versículo muy revelador respecto de la obra de Dios. Truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ok, Juan está escribiendo todo lo que ve, todo lo que oye, porque esa fue la instrucción cuando él es llevado al cielo, a la presencia de Dios y está viendo toda la revelación del día final. Entonces oye a los 7 truenos, oye un ángel que jura por el que vive por siempre, y 7 truenos en respuesta dan sus voces y él va a escribir lo que dijeron los 7 truenos y que le dicen que no lo escriba, que eso queda sellado. ¿Qué significa? Dios no nos ha revelado todo, pero lo que nos ha revelado nos es suficiente para su obra en nuestra vida, para que seamos perfeccionados, para llegar a la eternidad. Muchas cosas no nos han sido reveladas, entre ellas el escritor de la carta a los Hebreos. Y así se debería de quedar. Cualquier intención del corazón de una persona de indagar quién es el autor de la carta a los Hebreos, va, como dice 1 Corintios 4:6, alguien que lea 1 Corintios 4:6. Este es un principio importante, dice, guardemos el principio señalado en 1 Corintios 4:6. Y a Apolo por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelvan arrogantes a favor del uno contra el otro. Ok, para que nadie se vuelva arrogante, suponiendo cosas que Dios no nos ha revelado, debemos aprender a no ir más allá de lo que está escrito. Eso es una cuestión muy importante en la vida de todo cristiano. Cuando un predicador dice, bueno, Nicodemo fue a Jesús de noche porque le daba pena que lo viera. ¿Cómo sabemos? Alguien por ahí una vez dijo, para mí que Nicodemo no podía dormir y dijo, no, yo no me espero a mañana, ahorita voy a ver a Jesús, y se fue a verlo de noche. Puede ser una u otra cosa, o puede ser que iba de paso, simplemente estaba ocupado todo el día y esa hora fue.
El asunto es que a veces damos por hecho cosas que la palabra no nos da, no nos ha señalado y andamos nosotros sacando conjeturas que finalmente son susceptibles de estar erradas. A lo mejor le damos al clavo, a lo mejor no. Y lo más seguro es que casi nunca le demos al clavo. Por eso tenemos que aprender a no ir más allá de lo que está escrito, porque con lo escrito tenemos más que suficiente para nuestra vida en la tierra. Esta carta la he leído varias veces, me es muy interesante y en cada ocasión voy captando algunas cosas más, por eso ahora me agrada. Es emocionante esta carta. Algunas personas, yo escuché cuando era joven universitario, que decían que Romanos y Hebreos son cartas muy difíciles y la verdad es que son hermosas. Hebreos a mí me agrada mucho esta carta. Es difícil si no has leído el resto de la Biblia, es cierto, pero la Biblia es integral, es un todo. Una vez que tú has leído toda la Biblia, Hebreos es una carta sencilla, clara, porque es la revelación de Dios, no la complicación de Dios. Ok, por eso vamos a leer los primeros 4 capítulos de esta carta. Vamos a ver los versículos del 1 al 4 y vamos a leer en orden. Empezamos con Luis y nos vamos 4 versículos. Luis, luego Sarita, no, perdón. Luis, luego Zoe, luego Nati. Ok, vamos a ver entonces Hebreos 1, un versículo cada quien, hasta el 4. De muchas maneras al Padre por los profetas. El 2, Jorge. Por mi hijo, tiene hecho, yo que creo en todas las cosas, él es el resplandor de su gloria y la expresión de estas cosas naturales y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De hecho, tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ok. 4 versículos vamos a ver hoy. Mi intención era ver más y luego me doy cuenta que estos 4 versículos contienen muchísimo que tenemos que analizar. Para empezar, la primera pregunta es: ¿cómo habló Dios en el pasado? Ok, en muchas ocasiones, de muchas maneras, por los profetas. Y cuando dice de muchas maneras es interesante porque los profetas no siempre hablaron del mismo modo. En muchas ocasiones, de muchas maneras, por los profetas. De hecho, la palabra nos dice que Moisés era profeta, Abraham era profeta, David dice, Pedro en una predicación siendo profeta. Entonces, bueno, más bien creo que es Santiago, ahí en Hechos 15, siendo profeta, predijo. Entonces, por los profetas, y no necesariamente todos eran señalados con el oficio de profetas, pero habló por medio de muchas personas llamadas profetas y en muchas ocasiones. Ahora, cuando el autor habla de los padres, porque dice que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres, ¿a quién se refiere? Ok. Ahora, es interesante porque finalmente, ok, cuando hablamos de la carta a los hebreos podemos decir, bueno, está siendo muy específico realmente respecto del linaje de Jacob. Y entonces se está hablando de los padres, pero esta parte vamos a irla guardando porque más adelante vamos a ver también sobre eso. Pero entonces se refiere los padres al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento.
al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y luego dice, por medio de quien nos ha hablado en estos últimos días. De su Hijo, ¿verdad? Por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo en estos últimos días. No busqué profundizar ahorita sobre el tema de los últimos días para no perder el enfoque en el Hijo, pero entendemos que una vez habiendo hablado por medio del Hijo, llega en este sentido a nuestros tiempos, que finalmente queda todo más claro, queda esta revelación final, aunque después del Hijo hablando, y que de hecho no escribió ninguna carta ni libro el Hijo, sino que fueron los que escucharon, pero después de él los apóstoles empiezan a escribir y bueno, el tema es que finalmente Dios habla también a través de ellos, pero solamente derivado de lo que dijo el Hijo. Bueno, pero vamos a enfocarnos sobre lo que el Hijo dijo. Juan 1:18, seguía nuestro hermano Salomón, ¿verdad? Juan 1:18. Vamos a ver cuál era el propósito del Hijo al hablarnos. Ok, ¿cuál diríamos que es la finalidad del Hijo al hablar? Dar a conocer al Padre o dar a conocer a Dios. Aparte de que nos habla por medio del Hijo, hay dos características en el versículo 2. Ahí el versículo 2 que, bueno, no, este no está tan largo como el 3, pero vemos dos características. La primera es que Dios lo constituyó, ¿qué? Heredero de todo, de todas las cosas. Heredero de todas las cosas. Ese tema lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 2, donde habla precisamente sobre la razón por la cual Jesús es heredero de todo, ¿ok? Entonces, porque en realidad ahorita lo que está lanzando el escritor de Hebreos es que empezó muy fuerte, diríamos, no va paulatinamente, poco a poco. De ahí algunos dicen, este estilo no es de ningún otro escritor de alguna carta, algún libro en la Biblia, porque este empieza dando finalmente un resumen de características de Jesús. En un momento vamos a ver cuáles son lo que vamos logrando. La segunda característica es que por medio de él hizo el universo. Ok, por medio de él hizo el universo. Entonces vamos viendo, nos habla por el Hijo es heredero de todas las cosas, por medio de él hizo el universo, está haciendo un resumen, está tocando varios temas que podríamos ya haber empezado a profundizar en cada uno de ellos, pero vamos a entender que lo que está señalando el autor lo va a ir digiriendo a lo largo de la carta. Ahora, esta característica sitúa a Jesucristo en la creación como lo hace el Evangelio de Juan. Juan 1, del 1 al 3, sigue Silvia, ¿verdad? Juan capítulo 1, del 1 al 3. Vamos a ver cómo Juan sitúa, igual que el escritor de Hebreos, a Jesús en la creación. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, hay algo muy interesante, y de pronto uno se siente tentado a explayarse, pero hay un orden en la carta y tenemos que seguirlo. Pero entonces, de esta
de este modo, la carta nos va dando a conocer al Hijo como creador junto con el Padre. Ahora, ¿por qué? Porque el Evangelio nos dice que todo por Jesús fue hecho. En este caso nos dice que el Padre hizo el universo por medio de Jesús. Y de hecho tenemos en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Tenemos la presencia de la Trinidad en la creación. Bueno, el punto es que por medio de él hizo el universo. ¿Y cómo creó Dios el universo? Bueno, ahorita vamos a ver eso en un momento, pero por lo tanto, haciendo un resumen de tres cosas que hemos visto hasta ahorita, por lo tanto, Jesús es, ok, lo primero, vimos que Jesús es el medio por el que Dios nos ha hablado en este tiempo. El medio por el que Dios nos ha hablado en este tiempo. O por medio de él nos ha hablado, ¿verdad? Pero vamos a tomarlo como intermediario en ese sentido. El medio por el que Dios nos ha hablado en este tiempo. Esa es la primera. El que Dios nos ha hablado en este tiempo. La segunda, ahora sí, la que decían, es el heredero de todas las cosas. Es el heredero de todas las cosas. Y la tercera, por medio de él, Dios hizo el universo. Por medio de él, Dios hizo el universo. Por medio de él, Dios hizo el universo. Con esto ya tendríamos para una serie de conferencias para llenar material de estudio, pero no es todo. El autor de esta carta, bueno, finalmente voy a referirme a ello en un sentido distinto. Esta carta nos sigue señalando aún más cosas. Dice, pero esto no es todo. El versículo 3 nos dice que el Hijo, ¿qué dice el versículo 3 que es el Hijo? Ok, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Y también nos dice que es la expresión o representación exacta de su naturaleza. En la Reina Valera dice la imagen misma de su sustancia. Entender la imagen misma de su sustancia es que es de la misma naturaleza, esa es la sustancia, y entonces la imagen de esa sustancia es la representación exacta de su naturaleza. Es simplemente una diferencia entre traducirlo en diferentes términos, exactamente lo mismo. Es decir, el Hijo representa cabalmente a Dios, comparte la naturaleza de Dios. Es, como decíamos, para profundizar en cada punto, finalmente nos está diciendo que el Hijo es Dios. Ok, para entender lo que este versículo 3 nos dice, vamos a ver, seguíamos con Eliseo, ¿verdad? Segunda a los Corintios 4:4, Natán, Colosenses 1:15. Segunda a los Corintios 4:4. Este mundo ha cegado el entendimiento de los pueblos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, dice aquí. Colosenses 1:15.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen del Dios invisible. Ok, lo que los pasajes nos dicen es que Jesús es la imagen de Dios. Es lo que el versículo 3 nos dice. Jesús es la imagen de Dios. Para entenderlo de una manera más clara, y si quieren ponerle una notita ahí al lado, podríamos entenderlo también, que Jesús es la forma única en que podemos ver a Dios. Cuando nos dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás. Bueno, Abraham vio a Melquisedec más adelante en el capítulo 5, 6, 7. Vamos a ver que Jesús es Melquisedec, se aparece a Josué como el general del ejército de Dios, se aparece a Manoa, el padre de Sansón, y a su mamá. Se les aparece, y de hecho 2 veces, se aparece en diferentes ocasiones, pelea con Jacob, pero ¿quién es ese personaje? Es Jesucristo. Es el Hijo, porque es lo único visible de Dios que podemos ver. Entonces, Jesús es la manifestación visible de Dios. Cada que aparece el ángel de Jehová finalmente es Jehová mismo, que se deja ver, se manifiesta, es Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque Él es la manifestación visible, o la manifestación, porque sería pleonasmo, ¿verdad? Él es la manifestación del Dios invisible. ¿Ok? Entonces, dice, Jesús habló sobre esta gloria en Juan 17, 4 al 5. ¿Quién sigue? ¿Avisa ahí? Ok, Juan 17, 4 al 5. 4 y 5. Me diste que hiciera. Y ahora glorificaré tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ok, y el versículo 22. He dado para que sea uno, así como nosotros somos uno. Ok, y me brinqué de hecho el punto 10. Ahorita comentamos entonces este de Juan, pero vamos ahí mismo a Juan, sigue Luis, ¿verdad? Vamos a ver Juan 1:14. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, entonces Jesús manifestó la gloria del unigénito del Padre. La gloria del unigénito del Padre. Jesús manifestó la gloria del unigénito del Padre. Ok, ahora en el pasaje que leyó a Isaí, Jesús habló sobre la gloria que el Padre le dio, y entonces le dice que la gloria que manifestó en la tierra no es la misma que tenía con el Padre desde la eternidad. Al principio le dice en los versículos 4 y 5, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria divina, la gloria de un Dios eterno. Y luego en el versículo 22 dice, la gloria que me diste, que es esta que nos habla Juan en el 1:14, esa gloria les he dado a los míos para que sean uno, es lo que le está diciendo al Padre. ¿Cuál es el tema de las glorias? Bueno, dice, es que la gloria que manifestó en la tierra no es la misma que tenía en el Padre desde la eternidad, pues Él se hizo hombre. Por lo tanto, en su humanidad tuvo la gloria que reflejaba como el Hijo de Dios, y esa gloria nos la ha dado a nosotros para que seamos uno. Pero al haber resucitado fue investido nuevamente con la gloria eterna, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando Filipenses nos dice que Jesús se despojó a sí mismo, está hablando precisamente de lo que los teólogos han llamado el estado de humillación de Jesús,
que siendo Dios no se aferró a ello, sino que se hizo hombre, y un Dios eterno que se hace hombre finalmente entra en una naturaleza inferior, finalmente deja de revelar en toda su plenitud la gloria de Dios, por eso los hombres podían verlo, escucharlo, sin ser destruidos. Y entonces él manifiesta la gloria del unigénito del Padre. ¿Por qué? Porque ha tomado la naturaleza humana, porque se ha hecho siervo. Pero cuando vuelve, toma esta gloria que después Juan nos revela, nos describe en Apocalipsis 1, un rostro como el sol, una espada que sale de dos filos, que sale de su boca, sus ojos como llama de fuego. Es una gloria muy distinta a la gloria que los discípulos vieron cuando él estaba en la tierra, y en la gloria que Jesús ahora nos ha dado a nosotros. Bueno, finalmente lo que la carta nos está diciendo es que Jesús reflejó y reveló la gloria de Dios. Es de la misma esencia que el Padre, y por lo tanto Él es la manifestación visible de Dios. Bueno, pero también el Hijo es de la misma naturaleza o sustancia de Dios, pero también el Hijo, que es de la misma naturaleza o sustancia de Dios, también es quien, ¿qué hace según el versículo 3? Después de decir que es la expresión exacta de su naturaleza, ¿qué más hace el Hijo? Sostiene todas las cosas. Sostiene o sustenta todas las cosas el Hijo. Ok, ¿cómo sostiene o cómo sustenta todas las cosas el Hijo? Por la palabra de su poder. ¿Cómo sustenta todas las cosas el Hijo? Por la palabra de su poder, nos dice aquí el pasaje. Por eso uno no puede avanzar tan rápido. Digo, llevamos 3 versículos y llevamos medio libro diríamos, de cristología, ¿no? Ya con los 3 primeros versículos de Hebreos, tenemos para dar un curso de cristología. Bueno, inmediatamente cuando pensamos en la palabra del poder de Dios, que sustenta todas las cosas, dice esto, nos remite automáticamente a Génesis 1, donde podemos ver que Dios creó todas las cosas por su palabra. Ahora, es interesante, no me metí aquí a un tema que me gusta meterme, porque yo sigo reprochando a los traductores el que digan en el principio era el verbo, cuando en la mayoría de los idiomas se traduce directamente la palabra logosa, en el principio era la palabra. Y la palabra se hizo carne. Es decir, ¿quién es la palabra de Dios? Jesús. Si solo lo llamamos el verbo, perdemos mucho del sentido del término logos, que significa palabra. Pero léanlo en inglés. No he checado en francés, pues lo chequé en inglés y lo chequé en danés, y ahí está word en inglés, or en danés, y me metí creo que sí chequé parole en francés, pero el asunto es que la palabra de Dios, ¿quién es? Jesús, y por medio de él hizo el universo. Hay un sentido en ello. Jesús mismo es la palabra de Dios. Bueno, es un tema que desde la universidad me interesó y no me he puesto a escribir, pero tenemos que entender finalmente esta relación entre Jesús y la palabra de Dios. Pero bueno, para seguir avanzando, dice en Juan 6:63, perdón, no terminé este párrafo. Esto nos remite automáticamente a Génesis 1, donde podemos ver que Dios creó todas las cosas por su palabra, pero también debemos reconocer la obra de la palabra de Jesús. En Juan 6:63 sigue Zoe, ¿verdad? Entonces, para que vayan buscando el que les corresponde. Juan 6:63.
para el de la vida, la carne para nada. Aprovecha las palabras que yo les he hablado porque espíritu y son vida. Ok, las palabras que Jesús nos ha hablado son espíritu primero y vida. Espíritu y vida. Y tenemos que entender el sentido de ello, pero no amplío eso ahorita. Nos ha hablado, sus palabras son espíritu y vida. Ok, luego vemos a Juan 15:3. Están limpios por la palabra que les he hablado. Ok, nos dice que la palabra de Jesús nos ha limpiado. Es interesante porque no son meras palabras ahí nada más dichas para que escuchemos y entendamos, sino que tiene un efecto más profundo. La palabra dicha por Jesús nos limpia. La palabra dicha por Jesús es espíritu y es vida. Y por lo tanto llegamos a Primera de Pedro 1:23, que nos dice, hermano Arturo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, nacimos por medio de, bueno, aquí dice, nos dice que por medio de la palabra de Dios hemos nacido de nuevo. Qué interesante, porque es por la palabra de Dios que somos limpios, por la palabra de Dios que nacemos de nuevo, y sus palabras son espíritu y son vida. Esto es interesante. Ahora, obviamente, vamos a llegar luego al capítulo 4 de Hebreos, que algunos se saben de memoria los versículos 12 y 13, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ok, en algún momento llegaremos para analizar precisamente a Jesucristo en la palabra. Bueno, ¿a qué se refiere que Jesús sustenta todas las cosas? Vamos a ver Nehemías 9:6. Los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, porque en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay, vivas vida a todos ellos, el ejército de los cielos se postra ante ti. ¿Qué hace Dios? Le da vida a todos. Entonces podemos ponerlo así, Él mantiene con vida toda la creación, incluido el ser humano. Él mantiene con vida toda la creación. Cuando dice que Él sustenta todas las cosas, la razón por la que no se ha acabado el agua, ni la tierra se ha calentado completamente, y bueno, pues Greta Thunberg puede seguir respirando junto con todos los demás seres humanos, y tendremos alimento, verano, invierno, tendremos frío y calor, siembra y cosecha, como Dios lo prometió cuando Noé salió del arca, es porque Él sustenta todas las cosas, Jesucristo sustenta todas las cosas. Noten lo amplio que son estos 3 versículos, y de hecho podríamos decir solo 2 versículos, el 2 y el 3, son muy, muy amplios en lo que implican estos versículos, el que sustenta todas las cosas. Porque si Dios quisiera, no necesita pelear con nadie. Simplemente quita el aliento y eso es todo. Dejamos de respirar. Él sustenta aún a sus enemigos. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para hacerlo. Ok, ahora, el término providencia, según se dice, lo leí hace tiempo, lo inventaron los judíos en los tiempos más difíciles, en la etapa entre los 2 testamentos, por ahí en los tiempos de Antíoco Epífanes, para referirse al hecho de que Dios, además de haber creado todo lo que existe, también lo sustenta. Este concepto es el que la carta está atribuyendo a Jesús, el Hijo. El Hijo es creador, el Hijo es sustentador. El Hijo es Dios, porque igual que el Padre y el Espíritu es creador, es sustentador de vida. Porque tenemos vida, tuvimos alimento, porque aunque hay guerra y crisis, suben los precios, finalmente todo mundo sigue comiendo,
el Hijo sustenta todas las cosas. Aún hay quienes no tienen todo el sustento y Dios les mantiene con vida. Esa es la providencia de Dios. Pero aún hay más. Podríamos decir, bueno, ya vimos mucho para el estudio de hoy, ¿no? Pero aún hay, de hecho, no profundizamos realmente en los términos, pero dice que el Hijo llevó a cabo ¿qué cosa? La purificación de los pecados. No que los pecados sean puros, sino que nosotros somos puros de nuestros pecados. La purificación de los pecados. Es decir, no ha terminado todavía de señalar temas. Y si viéramos cada uno, pues cada uno da por lo menos para una lección. Ok, pero este tema lo veremos con amplitud más adelante en la carta. Realmente este tema de la purificación de los pecados toma varios capítulos de la carta. Y después de haber hecho eso, ¿qué hizo el Hijo? Se sentó a la diestra de quién. Ok, a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando alguien dice que esta carta es difícil, lo entiendo, porque muchas veces vamos rápido en nuestra lectura y no tomamos parte por parte. Tenemos que ver cada idea expresada. En una frase tenemos varias, porque dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y en una sola oración nos dio dos temas para una serie de predicaciones. Pero miren, Efesios 2, 4 al 6, ¿a quién le toca leer? Silvia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ok, entonces, Efesios 2, 4 al 6 nos dice que cuando Dios nos dio vida, también nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ok, mientras que Efesios se enfoca en nuestra salvación y unión con Cristo por gracia, Hebreos se enfoca en la divinidad y la exaltación de Cristo, sobre todo en su victoria sobre el pecado. Por eso habla de que fue y se sentó a la diestra de la majestad. Ahora, la majestad en las alturas hace referencia a la gloria de Dios en todo su esplendor. Podría decirnos fue y se sentó a la diestra del Padre, como dice el credo de los apóstoles, como dice o como dijo Esteban, a Jesús de pie lo vio a la diestra del Padre. Bueno, la diestra, porque dice aquí que se sentó a la diestra, no a la izquierda, sino a la derecha. La diestra hace referencia a la fuerza y en este caso a la unión íntima con Dios. Nadie dice, bueno, tú eres mi brazo izquierdo. No, cuando dicen, eres mi brazo derecho, ¿a qué hace referencia el término? ¿A qué eres la persona en la que yo me apoyo, la de confianza, la persona en quien yo hallo realmente ese respaldo? Bueno, el hecho de que el Hijo se sienta a la derecha habla precisamente de esta comunión entre la divinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Ok? Estos dos versículos han dado para mucho, son muy interesantes, pero vamos a procurar ir viendo parte por parte a lo largo de estos estudios. Ahora, finalmente la carta nos señala que Jesús es superior ¿a quién? A los ángeles, ¿ok? Algunos, a algunas religiones, digámoslo de esta manera, sostienen que Jesús es un ángel y que finalmente los testigos de Jehová dicen, bueno, Jehová lo tomó y de ángel lo hizo Dios,
porque la Biblia nos habla de varios, cuando habla de los hombres como dioses, del diablo como Dios de este siglo, no tiene nada de malo que Jesús también sea Dios, pero creemos en un único Dios. Pero todo lo demás que nos habló no nos deja en el hecho de que Jesús en realidad haya sido un ángel exaltado. No, nos dice que es superior a los ángeles, vamos a ver esa parte la próxima semana, pero el motivo por el cual es superior, dice, pues Jesús heredó ¿qué cosa? Un nombre más excelente que ellos. Ok, este tema tenemos que verlo la próxima semana. Jesús superior a los ángeles. Y para entender un poco de los ángeles y no andar con ideas a veces de la angelología, que realmente se ha metido en el cristianismo y ahí están unos llamando a sus muros de ángeles, ¿no? Y ordenándoles, ángeles del Señor, hagan, no hagan y deshagan, ¿no? Como esta señora que hasta le pidió que fuera por el mandado, ¿no? Por lo que se le olvidó en el hotel y no, tenemos que ver lo que la Biblia nos dice sobre los ángeles, porque no hay muchos pasajes que hablen de los ángeles, y sin embargo el autor de esta carta, o bueno, como decíamos, Dios, en esta carta se toma su tiempo para darnos algunos señalamientos sobre los ángeles. Ok, vamos a leer Filipenses 2 del 9 al 11 para ver sobre la excelencia del nombre de Jesús. Filipenses 2 del 9 al 11. ¿Quién le toca a Eliseo, verdad? Ok, a ver, adelante. Filipenses 2 del 9 al 11. Si no lo trae esa Biblia, pues estamos otra. A ver. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta los le confirió el nombre que es sobre su nombre, para que al nombre del nombre que no y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Señor para la gloria de Dios Padre. Ok, para gloria de Dios Padre, Jesús es el Señor, un nombre que es sobre todo nombre. Ok, este tema lo estudiaremos en la próxima lección, además de que forma parte de todo lo que enseña la carta. Es decir, el tema de Jesús exaltado hasta lo sumo, habiéndose humillado, y por lo cual Dios lo exaltó hasta lo máximo, es parte del tema de toda la carta y vamos a ver sobre ello, por eso lo llamamos Cristo y su obra perfecta. Ok, vamos a terminar el día de hoy este estudio y pues vamos a tomar un momento para orar. No sé si tienen alguna petición por la cual quieran que oremos. Ok, pues vamos a dar gracias a nuestro Dios que el papá de nuestra hermana Graciela pues salió bien como nos informan, ¿verdad? De su cirugía. Vamos a orar por él, por la familia de nuestra hermana Amanda, por ella, por toda su familia y pues vamos a orar por cada uno de los que Dios nos concede conformar esta iglesia y cada uno de los que nos ve por internet. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos y te damos muchas gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros como pueblo tuyo, Señor. Gracias, Padre, por tu obra perfecta llevada a cabo en Jesucristo. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado y sobre todo, Padre, porque hoy que estudiamos y vemos que tú eres quien sustenta todas las cosas, que tu Hijo Jesucristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Señor, tenemos esta confianza de reposar en ti, porque en ti tenemos nuestro sustentador, porque en tu Hijo Jesucristo tenemos al que nos sustenta, nos provee, nos da todo lo que requerimos, necesitamos, el que nos guarda, el que nos guía. Gracias por ello, Señor, y gracias por estas palabras tan hermosas en esta carta, Padre.
Danos la sabiduría y el entendimiento claro de todo lo que hemos de estudiar a lo largo de esta carta. Danos la oportunidad de meditar en ella, de estudiarla, para que podamos verdaderamente conocerte, Señor, y poder centrar nuestra mente y nuestro corazón en ti como tú esperas que lo hagamos, para depender en ti todo el tiempo, Señor. Gracias porque escuchas la oración, gracias porque tú respondes a nuestra oración, Señor, por la salud de Benito Rodríguez, Padre. Gracias te damos por él y porque le has permitido salir bien de su cirugía. Te pedimos por su fortaleza física, Señor, y por su recuperación, Padre. Así como también ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Amanda, a toda la familia Beltrán, Señor. Ponemos en tus manos el corazón de cada uno de ellos y te pedimos que tú traigas, Padre, fortaleza a sus corazones, Señor, y que tú lleves, Señor, esta fortaleza en el corazón de nuestra hermana, de Tania, para que sean testimonio a toda la familia, Padre. Guárdales y guíales, Señor, y guárdanos a cada uno de nosotros, Señor, por cada uno de los que hemos estado delicados de salud, Señor. Sea tu gracia sobre cada uno en la iglesia, Padre. Te pedimos porque no falte el alimento, el vestido, Señor, y todos los recursos necesarios para todas las cosas que tenemos por delante, Señor. Gracias por toda tu bondad en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Dios bendiga a cada uno. Y